Ya, durante este ciclo del sitio del suceso hemos presentado y analizado un montón de temas, que siempre con el objetivo de ir aclarando conceptos, instituciones, roles que impactan en el sistema de justicia, en la seguridad ciudadana y que muchas veces son de difícil comprensión. Hemos hablado del Ministerio Público, de cómo trabajan los fiscales, hemos hablado de la importancia de la defensa, hemos hablado de qué pasa cuando se condena a un inocente, hemos hablado de la relación con los medios y un sinnúmero de temas más. También hemos visto, por ejemplo, cómo funciona el sistema en términos de cómo puede terminar una investigación, los criterios de eficiencia que usa el sistema y las posibles salidas que tiene previstas. Por eso, hoy día tenemos de invitada y agradecemos su presencia a Paula Vial. Paula Vial es abogada, ex defensora nacional, la primera defensora nacional mujer y la única hasta el minuto, abogada, ya lo dije, y profesora de la Universidad Católica de Derecho Penal, ¿verdad, Paula? Y procesal penal y penitenciario. Y penitenciario, perfecto. Y creemos, y bueno, te agradecemos mucho que estés acá hoy día con nosotros, pero creemos que es la mejor manera de poder cerrar contigo este ciclo del sitio del suceso, este podcast en que, como decía la Ale, nos hemos empeñado en tratar de bajar conceptos, de hacerlos más asequibles, de que la persona que nos escuche en estos episodios pueda entender qué es lo que está pasando, porque muchas veces es tanta la información y tan confusa que no podemos entenderlo. Entonces, por eso, un episodio a la vez, y contigo vamos a cerrar este ciclo. Queremos, en el fondo, has estado en la contingencia, especialmente, pero en algunos casos, en el fondo, como la defensa de Jorge Valdivia y otros, que hacen que pensemos que podemos recorrer contigo por tus roles, por tu trayectoria, tu carrera, varios hitos de lo que hemos conversado en otros episodios de El Sitio del Suceso. La primera pregunta, ¿por qué decidiste dedicarte al derecho penal y en una especialidad que no es, ahora es más común entre mujeres, pero en la época que salimos de la universidad no era tan común? ¿Y por qué ser defensora? Bueno, tuve la suerte, realmente el privilegio de ser alumna de Enrique Curi. Y fue súper determinante, la verdad. Él era un extraordinario profesor. De hecho, en mi generación, junto con Ricardo Gálvez, lo elegimos el mejor profesor. Aunque la alternativa nuestra no era tan mala, porque era, diría al contrario, muy buena, porque era Luis Ortiz. Así que donde quedara era una buena opción, pero la verdad es que don Enrique fue súper marcador. Él era completamente extraordinario en la forma de enseñar, te como envolvía, te hacía realmente que te apasionaras por la materia. Y luego, bueno, empecé a trabajar también antes de terminar la universidad con Luis Bates, como que, y en realidad, para serles súper honesta, como que sí, me imaginaba muy como abogada penalista. O sea, ya a esa altura era como lo que quería hacer, pero tuve la suerte de poder hacerlo. Sí, porque hay mucha gente que de repente se va marcando su camino, sus pasos, ¿no es cierto?, por distintas circunstancias de la vida. Y cuando después de dar el grado y ya me tocaba la práctica, decidí hacerla en la penitenciaría, que en ese momento todavía estábamos en el sistema antiguo, y me pareció como una idea interesante poder trabajar ahí. Además tenía muchas ventajas porque podías alegar muchísimo en la corte, y bueno, además me atraía muchísimo la idea de poder trabajar con personas privadas de libertad. Y así fue. La verdad es que fue un periodo en mi vida precioso, absolutamente vocacional. De verdad fue
fue una época que recuerdo así con especial afecto y como entusiasmo, no sé, como que además, no sé si le pasará a todos lo mismo, pero yo me sentía como jugando a ser abogada de verdad. Y, bueno, así que fue súper apasionante. Y ya después como que no tenía alternativa. Ya era eso. Sí. Y en la defensa, bueno, siempre me pareció, siempre me imaginé, si me imaginaba como abogada. Yo antes de salir del colegio estaba como entre derecho y medicina, no sabía, pero básicamente lo que me interesaba era como un poco el tema del servicio. No es que me quiera hacer la buena samaritana, sino que como que me imaginaba como haciendo cosas así. Por eso la opción pública fue como súper natural, y la verdad es que primero es la mejor escuela, pero por lejos. En la defensa, además, yo creo que el desafío es gigantesco. Finalmente a la gente le cuesta imaginárselo, pero yo siempre les digo a mis alumnos que es una persona sola, individual, no es por victimizarlo, pero es una única persona en contra de todo el Estado representado en las distintas instituciones, ¿no es cierto? Pero la persecución es completa y totalmente desigual. Y por eso la existencia de la defensa, ¿no es cierto?, como garantía, como escudo, es absolutamente fundamental. Y uno siente que como que tiene sentido. En la defensa pública eso es una sensación permanente. Es como que cada paso que uno da tiene sentido, y eso, pucha, la verdad, súper bonito. Paula, tú, como nos contabas, fuiste defensora pública, fuiste defensora nacional, sobre todo en los primeros años de la reforma procesal penal. ¿Tú cómo has visto evolucionar el sistema? ¿Cuáles eran los desafíos de entonces y cómo tú ves los desafíos de hoy de nuestro sistema de justicia penal? Bueno, a mí me tocó algo también súper como estimulante, que fue un desafío, que es que yo antes de ser defensora nacional fui defensora regional en O'Higgins, que estaba comenzando la cuarta etapa. Entonces nos tocó a todos los de la cuarta etapa, bueno, como a cada uno de las distintas etapas, ¿no es cierto?, pero armar todo, empezar de cero, ¿no es cierto?, y eso fue un desafío gigante, y también dentro de ese desafío estaba como ir sentando algunas bases, interpretaciones de normas, relación con el resto de los intervinientes, relación con la comunidad, ¿no es cierto?, cómo entregar mucha información. Una de las cosas que yo trabajé con Luis Bates mucho tiempo era una obsesión de él, pero una obsesión maravillosa, que era la comprensión pública del derecho. Utilizar un lenguaje más sencillo para que la gente entendiera las instituciones del derecho. Y para mí eso fue súper marcador, y siempre he tratado de usarlo, ¿no? De hablar un poco en fácil. A los abogados nos encanta hablar en críptico, ¿no es cierto?, y que nos entendamos como en códigos entre nosotros, cuando en realidad lo que uno justamente debiera hacer es tratar de darle el mayor alcance posible. Bueno, esa instalación tuvo mucho de eso, porque nosotros teníamos que explicarle a la ciudadanía en qué consistía esto del nuevo sistema, ¿no? A pesar de que probablemente tampoco conocían mucho del antiguo, sí había una pésima imagen, con toda razón, ¿no es cierto? Y por lo tanto teníamos que explicarles cómo funcionaban algunas cosas, como tú decías, ¿no es cierto?, de los capítulos que ustedes han tenido, cómo terminan los asuntos, cómo el hecho de que algún asunto no terminara en una sentencia absolutoria o condenatoria significaba igual darle término al conflicto, quiénes eran, en el caso de la defensa, los defensores licitados, etcétera, etcétera. Y eso fue un periodo, creo yo, de mucha educación ciudadana. Y es algo que yo rescato absolutamente y que me gustaría que retomáramos. Yo creo que eso se ha perdido. Hay mucha gente que no entiende de qué se trata el sistema, cuáles son las expectativas que uno puede tener de los distintos intervinientes, de las distintas instituciones, ¿no es cierto?, a quién atribuir responsabilidades si algo no funciona, a quién pedir explicaciones y cuentas, ¿no es cierto?,
Y por otro lado también, ¿qué se puede esperar de un sistema procesal penal, ¿no? O sea, estos años que se ha hablado tanto de seguridad ciudadana, bueno, ¿de qué manera el sistema puede aportar o no a conceptos o a desafíos como el de la seguridad ciudadana, en términos que el sistema siempre llega después, ex post, ¿no es cierto? Y por lo tanto no tiene una labor realmente preventiva. Quizás en el mediano y largo plazo sí, porque va entregando señales que son también súper importantes, ¿no es cierto? Pero bueno, y en todos estos años después, ¿no es cierto?, ha habido muchas modificaciones al código. De hecho, hace nada, algunos meses, como ustedes quizás ya lo comentaron, ¿no es cierto?, esta llamada ley de reincidencia, pero que en realidad es una nueva agenda corta porque trata de muy distintas materias y modifica muchas instituciones. Es como que va haciendo parches, reparando distintas cuestiones muy puntuales, ¿no es cierto?, en litigación, en cuestiones penales, en cuestiones procesales, en fin. Y claro, el problema que tienen estas modificaciones es que invariablemente se dirigen a endurecer el sistema, a limitar las garantías, a aumentar las sanciones por vía, por ejemplo, de cambiar reglas de determinación de pena, ¿no es cierto? Y pareciera que cuando se legisla muchas veces, ¿no es cierto?, se olvida que para hacerlo es muy importante, más que tener un caso que le pueda poner un nombre a la ley, es tener una necesidad real, con la búsqueda de una solución que permita resolver ese problema preexistente, ¿no es cierto?, con normas que en verdad agreguemos, además definir bien el problema, porque muchas veces ni siquiera el problema está bien delimitado y bien estudiado. Entonces, bueno, claro, son soluciones para problemas en particular, que no resuelve. Bueno, algunos problemas sí, pero no logra realmente entregar soluciones que uno pueda esperar, ¿no es cierto?, que efectivamente el sistema vaya a funcionar mejor. Y en ese sentido, bueno, por supuesto que es súper lamentable que no se trabaje permanentemente con estadísticas, con información, ¿no es cierto? Es algo que en materia penal y procesal penal uno siempre extraña. Me imagino que en otras materias pasará similar, ¿no es cierto? Pero en lo propio es así, y eso, claro, trae que se desvirtúan muchas cuestiones. Entonces hoy hay una preocupación, por ejemplo, ya que me preguntaban, ¿no es cierto?, de cómo ha cambiado, ¿no es cierto? Hay una delincuencia distinta, que es el crimen organizado, pero no todo es crimen organizado, claro, ¿no? O sea, no basta con que actúen 2 o 3 personas, por ejemplo, en un grupo para que podamos hablar de crimen organizado. No basta que haya, no sé, una encerrona o un robo o varios robos en un sector para que podamos darle la denominación de crimen organizado, pero es como una muletilla que pareciera que nos soluciona todo, que dice, esto es muy complicado, hay que aplicar otras técnicas, y claro, quizás en el discurso, en lo más populista funciona, pero en términos de las soluciones, desde luego que no. No discuto que estamos en presencia de un fenómeno, global, además, no es solo de Chile, ¿no es cierto? Y que justamente esa transnacionalidad, yo creo que es una de las características del crimen organizado de ahora, que lo hace muchísimo más complicado, ¿no es cierto? Porque evidentemente tenemos que derribar fronteras, en fin. Que se combina con otros factores de la falta de fronteras, ¿no es cierto?, que es el tema de la inmigración, que además se confunde de una manera de tan mala fe, ¿no es cierto?, como si fueran sinónimos, como me acuerdo cuando vino el Papa Francisco y la hermana Nelly habló, ¿no es cierto?, de que en Chile se encarcelaba la pobreza. Bueno, es verdad, toda la asociación que uno hacía de crimen y pobreza, hoy es crimen organizado, ¿no es cierto?, y extranjeros. Y ahora la agregamos como que a la pobreza, que antes teníamos ese prejuicio, ahora le agregamos entonces migración. Exactamente. Y la verdad es que es extremadamente injusto, porque si bien, por supuesto, hay extranjeros que han llegado en esos términos, ¿no es cierto?,
también hay una cantidad de migrantes que son un aporte que es algo que es imposible. Y hay evidencia ver y sobre no eso. En valorar. el capítulo que Además, tuvimos acá, exacto. Pablo Aranda, Sí. él nos comentó las estadísticas sobre cuál es la participación de la población migrante en el sistema penal, cuánto representaban, y la verdad que es una situación muy distinta Y eso- a lo que estamos recibiendo permanentemente como Exactamente, información y pública. eso que, por ejemplo, en esta ley de reincidencia, ¿no es cierto?, que agenda corta 5, no sé en cuál vamos, se incorpora lo que se llamó, ¿no es cierto?, el criterio Valencia, que justamente lo que tiene como característica, ¿no es cierto?, es que permite, facilita ciertas medidas en el caso de las personas indocumentadas, pensando, por supuesto, en los extranjeros que están que vienen a de cometer modo delitos. irregular, pero Claro. siempre con esa idea, ¿no es cierto?, de que si no tienes papeles, eres un delincuente. Delincuente. Y eso, en verdad, es absurdo. Bueno. Paula, en esta mezcla de lo que tú decías de la seguridad, este discurso de la seguridad, las agendas cortas, estas leyes que pretenden solucionarlo todo y generalmente solucionan algunas cosas, pero traen hartos problemas de los que nunca nos enteramos porque nunca evaluamos tampoco las Claro, leyes. exacto. ¿Qué le pasa a una defensora hoy en día litigante de defensas particulares en esta exposición donde está todo tan mezclado, tan confuso? Y me alegro que mencionara a don Luis Bate, digamos, con esta obsesión que él tenía de hacer el derecho fácil, porque eso es nuestro principal objetivo como podcast. ¿Cómo haces para enfrentar tanta exposición? En lo personal, en lo profesional. ¿Es muy difícil? Bueno, ha sido un aprendizaje, pero también un objetivo, ¿ya? ¿En qué sentido? Cuando como defensora regional decidí postular a defensora nacional, que era la primera vez que se llamaba al puesto, al cargo, por alta dirección pública. Por concurso, Entonces, en el fondo. por concurso, exactamente. Me tracé como una especie de carta de navegación, ¿no es cierto? Yo tenía clarísimo lo que quería hacer, al menos en los primeros 3 años, que bueno, finalmente fueron los únicos. Tuvimos cambio de gobierno y bueno, pero se hizo cortísimo, debo decirlo, porque la Defensoría es extraordinaria, o sea, así que nos ven futuros abogados y que quieran hacer su práctica en la Defensoría. Vayan a la Defensoría. O sea, sí, la Paula y yo trabajamos en la Defensoría. yo no puedo dejar de reconocer que en eso no soy objetiva, así que si quieren me hacen caso, pero básicamente Pero bueno, una gran recomendación. debo hacer la aclaración, ¿no es cierto?, de que mi comentario no es nada de objetivo, pero sí es desde la experiencia y es una institución extraordinaria. Bueno, en esa carta de navegación, en ese plan que yo tenía para la Defensoría, un objetivo súper importante era el de la comprensión pública del derecho, en el que pudiéramos tomar contacto con la sociedad como institución, instalarnos, ¿no es cierto?, transformarnos en un actor relevante a la par que el Ministerio Público, ¿no es cierto?, que tuviéramos presencia permanente, que cada vez que se cubriera un caso, por ejemplo, por la prensa, necesariamente se pidiera la opinión o el comentario de la defensa, que se hiciera una costumbre, ¿no es cierto?, el tener ambas versiones, que cuando se discutiera un proyecto de ley, la opinión de la Defensoría fuera ineludible, y así, ¿no? Entonces, que cada vez que apareciera algún defensor público, yo estuviera la Defensoría, no Paula Vial, sino la Defensoría detrás, ¿ya? Y yo creo que eso lo logramos bastante, ¿no es cierto? Fue una época en que la Defensoría estuvo muy presente y también creo que es algo que debiera recuperarse porque el sistema no funciona si no hay equilibrio. O sea, la única forma de que realmente el sistema avance, ¿no es cierto?, es teniendo a ambos actores presentes, también al Poder Judicial, desde luego, ¿no es cierto?, pero como este ente neutro que resuelve con la información que se le entrega por ambos lados, pero con la defensa siempre presente. O sea, el lema de la Defensoría lo dice todo, ¿no es cierto?, sin defensa no hay justicia, y eso es esencialmente cierto. Y en ese sentido, entonces, esa posibilidad de
contactarse vía medios de comunicación con la comunidad, con el mundo de los abogados, pero con el ciudadano de a pie, ¿no es cierto?, era para nosotros súper importante. Y después, bueno, continuó un poco, ¿no es cierto?, en la idea de que hay cierta información que muchas veces la comunidad necesita, u opiniones, ¿no es cierto? Yo soy muy de columnas y qué sé yo, porque me parece que es importante, pero además también es fundamental para las mujeres, porque es tan desproporcionado también la presencia en medios de hombres y mujeres, que también es como una forma de abrir un poquito un espacio, ¿no es cierto? Yo siempre he pensado que la presencia de una mujer en cargos de autoridad es fundamental, no solo porque se van a resolver los asuntos con esa mirada distinta, sino también porque se le va a entregar a la comunidad, particularmente a las mujeres, ¿no es cierto?, la sensación, la idea de que las mujeres también tenemos ese espacio, podemos hacerlo. Es algo que yo hice durante todo mi periodo en la Defensoría, es algo en lo que he seguido manteniéndome, y en el ámbito de la opinión también creo que es fundamental, ¿no es cierto? O sea, que en verdad nuestras opiniones sean referentes, no la mía, sino la de cualquier mujer, ¿no es cierto?, particularmente en lo técnico, no hablando, que también perfecto, ¿no?, pero de maternidad, no, hablando de nuestras cosas técnicas, y también con esa mirada, porque por supuesto que sí, a nosotros nos importa, por ejemplo, lo que pasa con las mujeres en las cárceles, claro. Cómo esa mirada reductiva, ¿no es cierto?, esa mirada que de consejo, esa mirada que no nos considera, afecta el día a día de todas las instituciones, incluyendo, por supuesto, las que nos afectan a nosotros en el sistema de justicia. Entonces, bueno, he ido aprendiendo, me he ido soltando, es entretenido, además, es entretenido a veces, debo decirlo, porque realmente hay ocasiones, o sea, a mí, por ejemplo, todo lo que es la litigación en prensa me carga, pero a veces no hay opción, ¿no? Claro. O sea, en verdad, ya que mencionabas el caso de Jorge, ¿no es cierto?, en ese en particular, mi opción fue, entre otras cosas, porque él es una persona tan famosa, ¿no es cierto?, mantener silencio y esperar solo a las resoluciones de los tribunales para no litigar por la prensa. Y sin embargo, bueno, me vi empujada, no nos dejaron alternativa, porque claro, se empieza a hablar la fiscalía con su vocera, con el fiscal a cargo de la causa, los querellantes, qué sé yo, y entregando una información que uno estima que es parcial, y ahí es donde la doble mirada es tan fundamental. Bueno, obviamente que uno tiene que hacerlo, salir a hablar. Y por eso también es como el cuidado que uno debe tener de todos quienes intervienen, porque claro, dicen, pucha, es que no se puede hablar de las víctimas o de las denunciantes, pero bueno, yo estoy de acuerdo que mientras menos se las toque públicamente, mejor. Pero lo mismo al revés, ¿me entiendes? O sea, eso no puede ser desequilibrado, no puede ser que para poder conocer de un caso tengas que vilipendiar, tengas que entregar información innecesaria, información vendada. Es un tema complejo. Esta interacción mediática que se produce en estos casos de alta exposición que tú nos mencionabas, Paula, al final, ¿tú sientes que hay un riesgo para la investigación, para el desarrollo del juicio? ¿Y cuál es la responsabilidad que tenemos los abogados en eso también? Porque nosotros también tenemos que cuidar el proceso y tenemos que cuidar el sistema. Súper buen punto, Ale, porque efectivamente yo creo que se produce se tuerce de alguna manera, ¿no es cierto?, un sistema correcto, porque si bien los tribunales resuelven con lo que tienen a la mano, ¿no es cierto?, y por eso la inmediación es un principio tan relevante, ¿no?, es ineludible pensar que
también van a estar afectados no viven en una burbuja. No viven en una burbuja, exactamente, reciben información, reciben presiones, ¿no es cierto?, que tienen que ver también con las simpatías o no de ciertas causas, la agenda pública. Exactamente. Entonces, y eso creo que permea a todos los intervinientes, no solo a los jueces, particularmente casi te diría a los fiscales, que de alguna manera flexibilizan, ¿no es cierto?, suavizan ciertas obligaciones que tienen, como por ejemplo el de trabajar con el principio de objetividad, ¿no es cierto?, y eso desde luego pone en riesgo las investigaciones. O sea, que fiscales, no todo, en verdad esto es además un problema que te diría que tiene mucho que ver con las causas más comunicacionales, en donde yo siempre les digo a mis clientes que tienen causas así más expuestas, que lo único que uno puede saber en estas causas es que nada va a ser como normalmente es. O sea, todo lo que hacen esos mismos personajes, las mismas personas habitualmente, probablemente en estas causas va a ser distinto, ¿no? Porque esa exposición altera un poco, ¿no es cierto?, las decisiones, y hace que haya un riesgo. Yo creo que sí. Es muy complejo en términos de la expectativa del resultado, ¿no es cierto? Hay presiones que tienen que ver con aquello. O sea, si yo tomé esta decisión, bueno, tengo que continuarla, porque si no, lo propio, o sea, vieron ustedes el caso de esa niñita, bueno, ya no tan niñita, más bien una mujer a esta altura, pero que había en Argentina, que había acusado a su papá, que su papá estuvo condenado y que tuvo que ahora salir a asumir, y es un momento fuertísimo, o sea, en un delito sexual, pero en el delito que sea, ¿no es cierto?, tener que asumir públicamente que mentiste, que torciste el relato, que exacto. Entonces, bueno, esa presión que te empuja, también existe para los actores, y por lo tanto, yo no digo que no se tenga que informar, obviamente es parte de una de las características del sistema, es la publicidad, que me parece demasiado valiosa. O sea, realmente es una forma actual, una forma moderna de hacer justicia, ¿no es cierto?, y que además en contraste con el secretismo de la justicia antigua, inquisitiva, es una ventaja extraordinaria. Pero claro, tiene que hacerse con mucha responsabilidad, con mucho cuidado, con mucho conocimiento también. Yo creo que esto que ustedes hacen, ¿no es cierto?, de difusión es súper importante. Los periodistas también, uno espera que se especialicen, que aprendan, que utilicen los términos correctos, que aprovechen el rol que tienen para educar a la ciudadanía, que es tan importante, porque finalmente genera unas bases de una convivencia mucho más sana, mucho más pacífica. Y una cultura alrededor del tema importante. Tú has sido muy crítica, recuerdo hace poco una entrevista en La Tercera que diste respecto al tema de las filtraciones. Para quien también estuvo trabajando en el Ministerio Público como yo, es un problemazo, es realmente un problema. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué bueno, aparte del hecho de que filtrar cosas que no está, legalmente está prohibida de difundir es un delito en sí mismo, ¿cuál es el tema con las filtraciones que particularmente te preocupa? Mira, yo y el rol del Ministerio Público. Creo que tiene que ver justo con lo que preguntaba la Ale, ¿no es cierto?, con ese riesgo para la investigación. Alguien podría pensar, pero bueno, acabas de hablar de las ventajas de la publicidad, ¿por qué mantener esto en reserva? Porque el sistema también contempla tiempos para uno y otro, ¿no es cierto? Hay tiempos para la publicidad, hay tiempos para entregar la información y otros en los que aquello es inconveniente, entre otras cosas, ¿no es cierto?, porque va torciendo el destino con estas presiones, con información parcial. Si tú tienes una información y esa información, por ejemplo, no está contrastada todavía, ¿no es cierto?, o no ha sido profundizada, llega el resultado de una pericia, o no, un examen, ¿no es cierto?, pero todavía no sabemos leerlo adecuadamente, ¿no es cierto?, o tenemos una declaración, pero no tenemos, que menciona a otras personas, pero no tenemos las declaraciones de esas otras personas. Entonces, tenemos una información y por ende una realidad parcial.
Y esa parcialidad hace que se pueda entregar información que termina siendo equivocada y equívoca, ¿no es cierto? Y finalmente por ello falsa, ¿no? Entonces, los tiempos de reserva, los tiempos de entrega de información solo a los intervinientes tienen una lógica muy razonable en términos de esperar al momento adecuado, que es el de las audiencias, ¿no es cierto?, en donde todos exponen sus antecedentes, sus argumentos, hay un debate, ¿no es cierto?, y un juez que resuelve o unos jueces que resuelven. Y con esa oportunidad de bilateralidad, de entrega de información relativamente completa, ¿no es cierto? Entonces, al final, el problema que se produce con las filtraciones es que se va generando una opinión, ¿no es cierto?, inevitablemente, pero con una información que no está bien trabajada, que no está, y no estoy hablando de censura, obviamente, estoy hablando de información que pueda ser contrastada, como lo haría, por ejemplo, cualquier periodista, ¿no es cierto?, cuando tiene una fuente claro, contrastarla, ¿no es cierto? Bueno, acá ocurre lo mismo, y eso es importante porque la generación de opinión también genera presiones en el sistema, como decía antes, ¿no es cierto? Y bueno, y es inevitable, porque si yo le entrego información a un público adulto, lo que yo espero es que genere su propia opinión, lógicamente, claro, ¿no es cierto? Yo no puedo interceder en ello, pero sí puedo hacerlo entregándole una información veraz, contundente. Entonces las filtraciones tienen un efecto súper nocivo en el sistema, siempre de parcialidad, siempre. Entonces al final nadie filtra por filtrar, no, sino que lo hace con intención de perjudicar a alguien. Así es, generalmente es de sostener la posición que ellos tienen, ¿no es cierto?, de afirmar un punto en particular, y entonces, claro, finalmente eso lleva a una pugna, incluso a veces en términos de litigación y mira, yo he tenido que contener tantas veces a mis representados, ¿no es cierto?, en términos de no hablemos, no hagamos, porque verdaderamente es muy complejo. Yo misma, ¿no es cierto?, imagínate la cantidad de veces que me han pedido que entregue información o qué sé yo, y siento que es una compuerta que uno no puede abrir nunca, porque si la abres no hay vuelta atrás, frenarla, no hay cómo pararla, pero objetivamente hablando es muy injusto, muy inadecuado, porque uno tiene que soportar en el ámbito público, ¿no es cierto?, estas situaciones en donde la información se entrega siempre parcialmente, ¿no es cierto?, como tú dices, siempre con el sesgo de quien filtra, que además, por lo menos en mis casos, siempre es el otro, y eso, claro, genera mucha desigualdad también en lo comunicacional, que es relevante porque va generando opinión. Paula, has dicho en varias oportunidades, yo creo que esta es una pregunta que la Fran consideramos súper importante, que tú como mujer y profesional feminista no estás en contradicción cuando defiendes a un imputado por delitos sexuales. ¿Por qué es tan importante que las personas entiendan esto correctamente? Mira, yo creo que hay un cierto grupo, un mundo que no lo va a entender nunca porque no quiere entenderlo, porque no lo comparte, y está bien. O sea, a mí me parece que cada uno se hace cargo de sus batallas y sus causas en la vida, pero en términos generales para mí nunca ha sido una contradicción. Creo que siempre al mismo tiempo, digamos, surgieron ambas fuerzas en mi vida. Estos ámbitos del feminismo y de la defensa realmente me definen, y siento que, primero, como mujer puedo ejercer mi profesión y hacerlo bien o tratar de hacerlo muy bien, ¿no es cierto?, donde sea, obviamente, no voy a determinar lo que vaya a hacer o no hacer en función de un grupo, pero yo entiendo que ella, ese grupo, digamos, que pretende que yo no soy feminista por ello, cree que yo no debiera elegir estas batallas. Pero también al mismo tiempo creo que es súper importante en esta misma lógica que yo decía de la bilateralidad, de la igualdad de armas, ¿no es cierto?, es que en casos complejos, en casos
de mucha exigencia, incluyendo delitos sexuales, incluyendo acusados hombres de delitos sexuales, ¿no es cierto? Existe esa igualdad y existe una mirada también de una feminista en la defensa. ¿Cuánta diferencia va a ser? No lo sé, pero sí lo intento en términos de el respeto y el cuidado en los términos que uno usa, en la forma en la que aparece. Nosotros, claro, la pretensión sería que uno no hablara nunca de nada y que no contradijera a una denunciante, ¿no es cierto?, cuando uno cree que no es efectivo o que hay ciertos matices o qué sé yo, lo que en realidad obviamente lo entenderá todo el mundo, es absurdo. O sea, lo mínimo de una bilateralidad es que tú puedas tener tu propia teoría del caso, tu visión, ¿no es cierto?, y que eso se pueda plasmar en la investigación con antecedentes, ¿no? Entonces, claro, entender que una mujer en la defensa es en sí misma una agresión, a mí me parece súper complejo. Pero para mí, yo no lo sé, yo siempre he dicho que soy como una amateur en el tema del feminismo. Lo único que yo sí puedo decir es que a mí lo que me define particularmente, ¿no es cierto?, es creer que el mundo es un mundo, o debiera ser un mundo de igualdad, de iguales derechos para hombres y mujeres, exactamente iguales en los hechos y en el derecho. Es decir, que no solo tengamos normas que nos favorezcan, sino que esas lleven a una realidad distinta. Y nuestro punto de partida es un punto de partida tremendamente desigual. Y en eso no me pierdo en absoluto, al contrario, yo diría que los avances que hemos tenido, que son importantes, son completa y absolutamente insuficientes, ¿no es cierto? Pero son ámbitos distintos. O sea, por ejemplo, en el caso del gobierno y la ministra Orellana, bueno, a pesar de que ella no me debe querer nada, yo creo que lo que hace es tremendamente valioso, porque empuja con toda su fuerza desde el espacio que tiene, ¿no es cierto? Claro. Y claro, enfrente, como en todos los cambios grandes, ¿no es cierto?, tiene que haber alguien que busque, no te digo resistencia, pero sí como cierto equilibrio. Las políticas públicas en términos de igualdad de derechos me parecen súper importantes, fundamentales, no súper importantes, fundamentales, ¿no es cierto? La protección de las mujeres respecto de la violencia, el generar bases para un trato más igualitario, para un trato sin violencia para con las mujeres, que es un cambio cultural, no es un cambio legal, no es un cambio de sistema, es un cambio cultural. Que ese cambio se haga en el sistema a mí me parece un error, ¿no es cierto? Porque el sistema funciona en la medida que haya equilibrios, y si bien nuestro punto de partida es el del desequilibrio, ¿no es cierto?, en el ámbito del sistema nosotros partimos de un desequilibrio fundamental, que es el del acusado frente al poder omnímodo del Estado, ¿no es cierto? Y entonces tratar de sumar a esa diferencia, ¿no es cierto?, cuestiones que tienen que ver con las políticas públicas, me parece un error. O sea, evidentemente la presunción de inocencia es fundamental para que el sistema procesal penal funcione, que es distinto de lo que tiene que ocurrir en términos de sistema social, claro, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, en esos términos yo siempre he sentido que no hay una contradicción, porque además yo no estoy sola en el sistema. Yo me planto acá, pero enfrente tengo un persecutor, claro, ¿no es cierto?, que se hace cargo de empujar esos otros conceptos o esas otras teorías del caso, ¿no es cierto? Entonces, finalmente no es que yo voy a lograr una diferencia solo por estar, sino que es desde el equilibrio. Y en ese equilibrio las causas comunicacionales siempre son tremendamente desequilibradas por lo mismo, ¿no es cierto? O sea, el acusado en las causas comunicacionales siempre está exorbitantemente expuesto, ¿no es cierto?, y en desigualdad. En ese sentido, Paula, y ya última pregunta antes de ir ahí a dos de cierre, una vez alguien me dijo a mí que las feministas, digamos, dentro de las que me cuento,
teníamos que tener mucho cuidado, sobre todo quienes éramos abogadas, de esta máxima de siempre hay que creerle a la víctima. Te escuché el otro día en una entrevista y tú decías que cualquier persona que denuncia un delito, cualquiera sea tenía que llevar antecedentes, tenía que dar fe de lo que estaba diciendo, con pruebas, con su denuncia. Bueno, esa idea, con esta frase hay que creerle siempre a la víctima, o a la víctima yo le creo, o hermana yo te creo. ¿Qué pasa aquí en el proceso penal con eso y con el resto del equilibrio sistémico, digamos, respecto de otros denunciantes que a lo mejor denuncian delitos o son víctimas de delitos tan graves como los delitos sexuales, digamos? Sí, bueno, yo creo que hay una preocupación muy particular por los delitos sexuales que hace que estén más expuestos, que incluso yo te diría que de alguna manera han generado un desequilibrio como al revés, en el sentido de que justamente por máximas como esas, hoy resulta difícil pensar que, no sé, la víctima en estos delitos como está en cierto desequilibrio, o sea, no sé, en el caso de Monsalve, por ejemplo, pensar que si la víctima denunciaba iba a sufrir represalias es como bien imposible de pensar, ¿ya? Con una autoridad política, pública, tan encumbrada, ¿no es cierto? O sea, lo razonable, creo yo, como expectativa de lo que ocurriría en el caso de una denuncia como esa, es exactamente lo que ocurrió. Lo que ocurrió, claro. O sea, creo que pensar que hoy nuestra realidad es distinta y que las mujeres siguen estando en una situación de debilidad, lo están en muchos términos, pero en términos de una denuncia de delitos sexuales así de pública, creo que es un error y por lo tanto... en mi opinión, la no denuncia la ponía en una situación de mayor precariedad que la denuncia. Exactamente. La denuncia te da ciertas garantías, ¿no es cierto? Por supuesto. O sea, ahí le permites al Estado entrar y intervenir, entre ellos protegerte, digamos. Sí. Pero al mismo tiempo, creo que consignas como yo te creo, que funcionan muy bien en el ámbito de las políticas públicas, y probablemente son muy necesarias porque finalmente lo que tratan de transmitir, ¿no es cierto?, es que las mujeres tienen que tener confianza en el sistema, claro. Van a tener apoyos al momento de tomar decisiones tan fundamentales como denunciar abusos de todo tipo, ¿no es cierto? Por supuesto que no pueden permear el sistema y sus principios, no. Y por lo tanto no pueden hacer desaparecer, ni siquiera equilibrar la presunción de inocencia, porque la presunción de inocencia, para que la gente lo entienda, perdón a los abogados que sí lo entienden, supone de nuevo un escudo, una protección a todos los ciudadanos, no solo a los malos, no solo a los delincuentes, ¿no es cierto?, sino a todos los ciudadanos. Y yo sé que es difícil, siempre lo digo, empatizar con el rol del imputado, ¿ya? La gente no quiere saber nada de estar en esa posición, ni de tener cercanía con imputados, ni nada. Y si uno le preguntara a una persona, un ejercicio que hago siempre con mis alumnos, si se ven más en la posición de víctima o de victimario, ¿no es cierto? Por supuesto que es algo que uno imagina, es algo que normalmente le ha pasado a quien no le han robado algo en la calle o en el auto o en donde sea, ¿no es cierto?, en su casa, en fin. Entonces, esa falta de empatía con el imputado, ¿no es cierto?, que es natural, razonable, lleva a que de nuevo sea más importante asentar ciertos conceptos, ¿no es cierto? Como por ejemplo el de que todos podemos estar algún día en posición de imputados, todos podemos ser acusados de algún delito del tipo que sea, ¿no es cierto? Y desde luego, cuando eso ocurra, todos vamos a querer tener nuestros derechos, nuestras garantías, y el mejor defensor nuestra opción de poder hacerlos valer, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, como garantía de equilibrio, como garantía de igualdad, como escudo que funciona en contacto con la defensa, en complemento, ¿no es cierto? Hay un defensor que blande este escudo de la presunción de inocencia, obliga también al órgano persecutor en ciertos sentidos, ¿no? La carga de la prueba
es del Ministerio Público. Y por lo tanto, es el Ministerio Público, las fiscales, quienes siempre van a tener que probar las afirmaciones, las imputaciones que están haciendo, en todos los términos de esta. Y si no lo logran, el resultado tiene que ser la absolución, porque no hay forma, ¿no es cierto?, de derrotar la presunción de inocencia si no es con prueba. En consecuencia, pensar que yo te creo, ¿no es cierto?, pueda trasladarse al sistema y, por ejemplo, significar que las víctimas, denunciantes, ¿no es cierto?, tengan una categoría de súper testigo, ¿no es cierto?, un espacio privilegiado en donde no sea necesario acreditar lo que están señalando, es absurdo. En los delitos sexuales y en cualquier otro delito. Y lo que muchas veces la gente no entiende, y que está bien, porque obviamente los delitos sexuales uno los siente como más personales, más íntimos, ¿no es cierto?, porque afectan nuestro cuerpo, nuestras emociones. Cualquier delito en el que uno sea víctima tiene que probarse, ¿no es cierto? Y cuando yo voy y denuncio unas lesiones, por ejemplo, por una agresión o un robo de algo, voy a tener que probar que no lo tenía antes, o que en el caso del robo que tenía ese bien antes, ¿no es cierto?, y que alguien lo sustrajo, que alguien se apropió de él, ¿no es cierto?, y que y no se trata de cuestionar mi testimonio, se trata de que el sistema tiene que acreditar cada uno de esos supuestos para poder condenar a alguien, ¿no? Bueno, ocurre lo mismo en el caso de las agresiones sexuales, y yo entiendo, y por eso es que es tan importante la forma en que todos trabajamos en estas causas, en que también los fiscales entiendan que esa exposición que realizan, y muchas veces a la que empujan a la contraparte, también es una forma, ellos tienen que hacerse responsables de lo que eso significa. No puede existir una expectativa de que ellos entreguen una información parcial y el resto no reaccione a aquello, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, esa medición tiene que estar presente, y esa responsabilización de sus actos y las consecuencias de ellos también. ¿Te fijas? Entonces, es completamente inadecuado que una consigna como esa pretenda trasladarse al sistema, es completamente inadecuado que algunos fiscales pretendan que eso los exima de la obligación de acreditar nada, ¿no es cierto? Y también lo es que no sean responsables del cuidado de sus víctimas, ¿no es cierto?, en todos los ámbitos, incluyendo el comunicacional, no en términos de que ellos no van a relatar cuestiones relacionadas con sus víctimas, ¿no es cierto?, sino que desde el equilibrio, cualquier exposición genera, ¿no es cierto?, una reacción, un desequilibrio y una reacción. Sí, por supuesto. Siempre preguntamos esto de todos los casos que te ha tocado llevar, ya sea como defensora, ya sea en cualquier rol que hayas tenido. ¿Alguno que lo lleves siempre contigo en el corazón así? Bueno, te diría dos en distintos sentidos. Uno es el de la pastora, no sé si se acuerdan. Sí, Gabriela. Sí, que me marcó mucho, me tocó a mí como defensora nacional. La defensa la llevan unos extraordinarios defensores, Víctor entre ellos. Víctor Providel. Víctor Providel, y me marcó mucho porque fue como la expresión más evidente, ¿no es cierto?, de la injusticia, de la carga de ser mujer. Ella, claro, cargaba con muchos factores, porque era una pastora aymara, ¿no es cierto?, entonces de pueblos indígenas, originarios, de mujer, pobre, ¿no es cierto?, entonces finalmente con muchas dificultades de comunicación, con mucho machismo en el entorno, y la forma en que se la juzgó, en que se la trató en la causa fue muy discriminatoria, fue terrible. Pero creo que también al mismo tiempo fue un comienzo de empezar a ver criterios para equilibrar esas discriminaciones, ¿no es cierto?, como para poder entender que este multifactorial funciona gravemente, pero que está siempre presente, que además
ella es una madre que perdió a su hijo y se la juzgó por no cumplir adecuadamente su rol de madre, ¿no es cierto? Su rol, el rol estereotipado, ¿no es cierto? De que sin considerar el contexto, la forma en que ella trabajaba, las costumbres del lugar, que me parece que es algo que es siempre muy necesario. Y fue muy bonito el trabajo que se hizo allí en esa causa, aunque los resultados no fueron todos los esperados, tomó mucho tiempo, pero fue muy bonito el trabajo que se hizo. Y también te diría que la causa de Nicolás López, El cineasta. que fue el cineasta, que fue un pequeño cisma o terremoto en mi vida, ¿no es cierto? Me forzó a revisar muchos de mis conceptos. Fue duro, fue el primer año, te diría. Fue difícil, pero fue un espacio de aprendizaje súper intenso que me acompaña hasta hoy. Bueno, yo siento que me carga eso que dice, no, yo ya estoy viejo, no voy a cambiar. No, yo toda la vida he tratado, no siempre lo logro, claro, dirá mi marido que no, pero sí trato de estar siempre abierta, flexible y de cambiar las cosas que uno pueda cambiar. Y por lo tanto sí trato de ser bien esponja en el aprendizaje. Y esa causa fue muy formadora. Fue formadora, fue dura, fue difícil. Y creo que al mismo tiempo también fue un muy buen ejercicio de defensa. Y creo que el resultado lo muestra. Solo para cerrar, Gabriela, la pastora fue indultada. Sí. Gracias a toda la labor que hizo en parte gran parte y toda la defensoría, fue indultada en el gobierno del presidente Piñera, si no me equivoco, así que en el fondo pero fue condenada antes y fue eso condenada, claro, perdió, si no me equivoco, ella libertad. Perdió la tuición de su hija mayor. Así es, o sea, los efectos que tuvo en su vida esa condena fueron 2 juicios, ¿no? Sí. Pero finalmente fue indultada, así que esperemos que un aprendizaje para todos. Sí. Paula, bueno, para cerrar, lo que le pedimos a todos nuestros invitados, que nos hagas una recomendación de lo que tú quieras relacionado con el tema o con tu experiencia, algún libro, serie, estudio, página web, lo que tú quieras recomendar aquí. Voy a recomendar algunos libros y una película. En mi curso de procesal penal en la Católica, uno de los trabajos, ejercicios que hacemos es que todos los alumnos tienen que elegir uno de 6 libros que les doy a leer y hacer un trabajo con ellos, qué sé yo, que son libros de literatura, pero que de alguna manera se relacionan con nuestra materia y que en algún momento supongo que vamos a cambiar la selección, pero por ahora son Las homicidas de Lalia Trabuco, La naranja mecánica, que la mayoría de la gente ve la película, no la ha leído, y es un libro extraordinario, La celda de cristal de Patricia Highsmith, que también es buenísimo y tiene mucha importancia en lo penitenciario, Crímenes de Ferdinand von Schirach, que también es ya una serie de relatos, es que es muy bueno. Ferdinand von Schirach tiene la gracia, ¿no es cierto?, de haber sido un abogado litigante y traslada sus historias, mayor o menor medida, ¿no es cierto?, habrá algo de ficción también, pero a sus cuentos, a sus libros, y son en general muy buenos, muy entretenidos además. Y también La búsqueda, que es un libro extraordinario, maravilloso, y que yo creo que también para nuestros estudiantes ha sido una gran oportunidad leerlo. Es un libro que le recomendaría a cualquiera, no solo a abogados. Realmente La búsqueda de Cristóbal Gimeno es su historia, pero en verdad es un libro precioso. Sí, realmente fantástico, muy bien relatado. Y una película que, millones podría, porque soy lo más lectora y cinéfila que hay, pero ahora último, que también hacemos un ejercicio con mis alumnos, es de Anatomía de una caída,
que es una película extraordinaria que además está ya es buenísima, buenísima para abogados penalistas de todas maneras, súper entretenida, pero está muy bien tratada, una gran película que ganó el Oscar a Mejor Guión Original. Y realmente está extraordinaria la protagonista, que es la misma de La Zona de Interés, pero acá habla en francés, o sea, es tremenda. Y no, está muy muy buena, así que totalmente recomendable. Buenísimo. Bueno, te agradecemos, Paula. Ha sido, yo creo, un gran capítulo. Hemos recorrido y yo creo que hemos tocado casi todos los temas que tocamos en los episodios durante anteriores. todo el podcast los bajamos a experiencia concreta y eso para nosotros tiene un valor enorme como capítulo de fin de temporada. Así que muchas gracias por acompañarnos, y para todos los demás, síganos. Yo creo que este capítulo sirve para reescuchar, así que nuestra todos los anteriores, así es que vuelvan a todos los anteriores, y bueno, ya nos encontraremos en otro episodio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.